Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más compartiendo la poderosa palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Amén. La palabra que el Señor puso en mi corazón en esta tarde se encuentra en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 23. Le vamos a dar lectura a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el mar, sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Espíritu Santo, guíame en esta palabra. Unción, danos el entendimiento que necesitamos de este mensaje en nuestro corazón. Amén. Como podemos ver, aquí Jesús había enviado, ¿cierto?, a los discípulos delante de él, que fueran primero que él. Amén. Entonces, los discípulos fueron primero y llegaron a un puerto donde se encontraron con una dificultad. Amén. Con un obstáculo en el camino. Dice la palabra del Señor que ellos estaban en el mar, ¿cierto? Y se encontraron con lo contrario. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué quiere decir aquí la palabra del Señor? No sé cuál es tu adversidad. No sé con qué tú estás luchando. No sé con qué tú te estás enfrentando en este momento. Pero aquí dice el Señor que Él no estaba con ellos, ¿cierto? Porque Él se había ido al monte a orar solo y se le había hecho de noche. Ya no podía llegar por sí solo. Amén. Pero cuando Jesús, ¿cierto?, se acerca a ellos, va en busca de ellos, va en dirección donde se encontraba siendo azotado por la olas, donde el viento era contrario, donde estaba el problema, la dificultad, pero a ellos así aún se le aumenta el miedo, porque Jesús nos llega en otro barco a socorrer, nos llega en otra barca a auxiliarlos,
sino que llega caminando sobre el mar. Ay, bendito sea el Rey que vive. Jesús caminando sobre el mar llega a ellos y ellos con voz de miedo pensando que era un fantasma. Pero Pedro vemos como le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el maestro le dice, ven. Aquí vienen los puntos importantes de este mensaje, hermano amado. Dice que Pedro fue. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar como Jesús estaba caminando sobre las aguas. Recordando que las aguas había un viento contrario, o sea, estaban siendo azotados por las aguas y había un viento contrario, entonces no podían remar. Estaban estancados donde estaban, no podían avanzar. Amén. Pero aquí como podemos ver que el Señor le dice, ven, Pedro empieza a caminar sobre las aguas y Pedro fue turbado por causa de su exterior, por causa de lo que vio, por causa de lo que percibió al momento, ¿cierto?, de que empezó a caminar sobre las aguas. Recordando que había un viento, ¿cierto? Había un viento que estaba azotando esas barcas y estaban remando contra la dirección. Entonces Pedro empieza a caer en el temor. Cuando empieza a caer en temor Pedro, es porque entró la duda. ¿Qué quiere decir aquí, hermano amado? Si usted está caminando, si usted está yendo en una dirección, cual sea el camino que usted está caminando hoy, y se encuentra en estos momentos su barca estancada, siendo azotada por las olas, siendo por el viento contrario estancada, y aún así Jesús te dice, ven, y tú vas y sigues, y ves por la adversidad que no cambia nada, que no produce un cambio, pero aquí sucede que el miedo empezó a hundirse, empieza a hundirse Pedro por la causa del temor, empieza a hundirse, no sé qué empieza a pasar por tu cabeza cuando te encuentras con la adversidad, empiezas a decir, a escuchar esa voz que te dice, no vas a poder seguir, hasta aquí llegaste, hasta aquí fue lo que empezaste, aquí se termina, pero Jesús te dice, ven. Entonces al instante cuando Pedro se empieza a ahogar, ¿qué es lo que empieza a suceder? Jesús, sálvame. Jesús al tiro asidió de él, le ayudó y le salvó. Pero Jesús vemos que no le dice, Pedro, lo intentaste, lo hiciste bien. No, vamos a ver qué nos dice el maestro. Mire, le dice, pero al ver, dice, y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. El viento en tu vida actual en estos momentos puede ser la adversidad que tú estás viviendo, el obstáculo que no te deja avanzar. Amén, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias donde vamos al Señor y decimos, Señor, ayúdame, no puedo solo. Señor, esto es imposible que yo pueda avanzar contra esta adversidad. Pero aquí vemos que el Señor le dice a Pedro, ven. Eso quiere decir que Pedro, tú puedes caminar sobre las aguas, tú puedes caminar sobre el problema, tú puedes caminar contra la aflicción, tú puedes caminar contra los obstáculos, tú puedes romper barreras. Ven, Pedro, ven. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el problema que no estaba en sus manos para solucionar, tuviste miedo. Ay, Señor Jesús. Tuviste miedo de seguir avanzando, porque el problema era muy grande. Pero el Señor aquí le dice a Pedro, le dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Hermano, uno de nuestros propios obstáculos interior es el miedo. Pedro empezó a caminar sobre las aguas.
pero comenzó a hundirse cuando empezó a tener miedo en su corazón, porque el viento era contrario y empezó a hundirse. Hermano, lo que nosotros estemos viviendo en el exterior no puede limitarnos en nuestro interior. Si tú estás viendo lo contrario en tu exterior, eso no quiere decir que lo que tú estás viendo en tu exterior te pueda decir cómo tú tienes que decidir en tu interior. El miedo no proviene de Jesús. Ay, Señor Jesús. El miedo no proviene de Jesús. No pertenece al reino. El miedo pertenece al reino de las tinieblas, al reino de oscuridad, donde el reino de las tinieblas, el reino de oscuridad quiere detenerte en el propósito que el Señor quiere que tú vayas. Bendito sea el Rey. Por eso aquí Pedro empieza a hundirse, pero Jesús le da la mano y le salva. Pedro le dice, Señor, sálvame. Jesús extiende la mano y al instante le salvó, porque él estaba ahogándose en su interior, porque empezó a ver el viento, el problema más grande que él. Se vio limitado a solucionarlo. ¿Cuántas veces nosotros no lo estamos viendo? ¿Cuántas veces nosotros los ponemos el límite en nuestras vidas? Que el problema se nos hace imposible de solucionarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? A causa del temor fallamos, a causa del temor caemos, a causa del temor flaqueamos, porque por causa del temor empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar y los debilitamos y los contaminamos hasta el punto que llega la aflicción y nos consume y terminamos ahogados diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús, como está pendiente de ti, aunque tú estés yendo solo, aunque Jesús te dijo, después voy yo, pero Jesús nunca sacó la mirada de ellos, nunca perdió su atención de ellos. ¿Por qué? Porque después llegó Jesús, iba Jesús hacia la barca. Aunque tú te estás sintiendo solo en estos momentos, sintiendo que Jesús no va contigo, y aunque estás yendo por el camino y no puedes avanzar, Jesús está pendiente de ti. Solamente que dice Jesús, no temas, no temas. Bendito sea el Rey, no temas. No te detengas, aunque el viento sea contrario, aunque estés siendo azotado por la ola, aunque el problema lo veas grande, aunque la dificultad te diga no vas a seguir, Jesús te dice no temas, no tengas miedo. Bendito sea el Rey. Vamos a ver, dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, cuando nosotros caemos en el temor, por causa del exterior, por causa de la adversidad que podamos ver, hermano, perdemos la fe. Perdemos la fe. ¿Por qué perdemos la fe? Porque probablemente que por causa del problema o de la dificultad que pueda estar tú viviendo, caes en el temor y empiezas a quejarte, empiezas a hablar mal, empiezas a hablar cosas que no pertenecen a la fe en Jesucristo, que no pertenecen al reino de Dios. Bendito sea el Rey. Aquí estamos viendo a Pedro, que empezó a caminar en las aguas, pero se hundió por causa del temor. Por causa del temor no pudo seguir. Se hundió por causa del temor, y por causa del temor se hundió, y al hundirse, Señor lo rescata, pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con otras palabras le dice, hombre, por causa de tu miedo, por causa del miedo, del temor, te vas a detener, vas a perder la fe. Dice el Señor, yo vencí al mundo. Gloria a Dios.
yo vencí al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si nosotros estamos enfrentando una dificultad, algo no nos está saliendo bien y nos estamos esforzando y vemos que eso todavía no se puede dar, el Señor te dice, no temas, no temas. Mantén la calma, no temas. Bendito sea el Rey. Lo importante es no temer. Lo importante es continuar, porque Jesús llegó a la cuarta vigilia. Bendito sea el Rey. Y calmó todo. Todo. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir el Señor? Aquí hay cosas muy importantes, clave, hermano, que por el temor los vamos a detener, que por el temor vamos a llegar a la duda, porque el temor se va a apoderar de nosotros y como lo dije anteriormente, vamos a empezar a hablar cosas que no tenemos que hablar y nos vamos a contaminar y vamos a terminar hundiéndonos en nuestros propios pensamientos. Al punto de llegar a decir, esto no es para mí, esto es una decisión mala que tomé, gloria a Dios. Y ahí van a empezar esas palabras a retrocedernos, a hundirnos, y al punto de llegar a abandonar. Viendo que el Señor te dice, avanza, no temas, yo estoy contigo. Aunque tú pienses que vas solo, no estás solo. Bendito sea el Rey que vive. Dice así. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a ver algo muy importante, hermano, también. Vamos a ver aquí que en la palabra le dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Hermano amado, vamos a ver cómo podemos ver que el Señor le muestra a Pedro que era él. Pero muchas veces nosotros no entendemos cómo Jesús puede obrar a nuestro favor. No podemos ver, no podemos percibir las señales que el Señor está enviándonos. No podemos entender el vocabulario en el cual el Señor nos está hablando y nos está diciendo, ven. Pero por causa del temor, ¿cierto? No podemos ver a Jesús porque nos ahogamos en nuestro interior. El alma se nos abate a causa de la aflicción. Bendito sea el Rey. Pero aquí vamos a ver unos ejemplos, hermanos amados, donde el Señor nos va a ayudar a comprender, ¿cierto?, el significado de esa fe. Que Pedro le dice, el Señor le dice, Señor, si eres tú, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Estamos viendo que Pedro le dice, si eres tú, Señor. ¿Qué Pedro estaba esperando? La palabra del Señor para él caminar sobre esa palabra. Bendito sea el Rey. La palabra del Señor carga poder y gloria. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Dice, por ejemplo, mire acá en San Marcos 10, 46, 52. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces
Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Vamos a tenerlo un poquitito. Como podemos ver aquí, que el ciego Bartimeo clamó a gran voz, pidiendo misericordia al maestro. ¿A dónde está la diferencia de lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Señor, sálvame. Maestro, ten misericordia de mí. Si nos damos cuenta, son peticiones de socorro, de auxilio, porque se encuentran en una posición de necesidad, de que alguien los socorra. Ay, Señor Jesús. Pero como el maestro tiene el poder para poder darnos lo que necesitamos y ayudarnos en lo que cualquiera no puede ayudarnos. El Maestro, el Mesías, Jesús, el Hijo del Dios viviente, nos puede ayudar en lo que es imposible para el hombre. Él es experto en ayudarlo en lo que es imposible. Si algo está imposibilitando tu camino, si tu barca está estancada, no puedes avanzar porque el problema es más grande que ti, y ya te encuentras en la posición donde ya tus pensamientos ya te tienen afligido, te quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que Jesús está viendo que tu barca está ahí, detenida a causa de la adversidad. Pero Jesús te dice, clama a mí, clama a mí. Yo estoy para eso, para solucionar, para ayudarte, que sigas avanzando. El Señor conoce nuestra debilidad, conoce que somos débiles, que flaqueamos, que nos cansamos. Conoce que en los momentos difíciles puede sucedernos eso, pero Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Bendito sea el Rey. Lo más fácil para nosotros es desistir. Lo más fácil para nosotros es, ya, esto nos sirvió, no avancemos más, dejémoslo ahí y sigamos con lo que estamos. Hermano, querido hermano, te vengo a decir que Jesús es tu socorro, que Jesús es tu ayuda. No importa tu condición. Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Él no hace excepción de persona. Bendito sea el Rey. Él derramó su sangre por ti, por mí, por todos los pecados de la humanidad. Bendito sea el Señor que vive. Pero aquí como podemos ver que la gente le reprendía al ciego Bartimeo. Me imagino que le decían, cállate, cállate, no sigas, cállate. Ay, bendito sea el Rey. Pero con la incredulidad de ellos, no entendiendo que el maestro venía a solucionar ese tipo de problema. ¿Qué tipo de problema? Recordemos que el ciego Bartimeo era ciego. Necesitaba alguien que pudiera ayudarlo con su problema. Y no cualquiera podía extenderle la mano al ciego Bartimeo. No cualquiera podía sanarle. No cualquiera le podía suplir esa necesidad que él tenía. ¿Y cuál era la necesidad de Bartimeo? Recuperar la vista. Hermano, Bartimeo, estando sentado, mendigando, le podían dar una moneda, le podían dar para su sustento, pero nadie podía ayudarle con lo que él verdaderamente necesitaba, que era recuperar la vista. Lo que es imposible para el hombre, va pasando Jesús pasando por el camino y se detiene a causa del clamor de Bartimeo. ¡Ay, Señor Jesús! Se detiene y le dice, ¿qué le dicen aquí? Le dice, entonces Jesús deteniendo, mandó a llamarle. Le dicen, tráiganme a Bartimeo, tráiganmelo para acá. Entonces le dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate,
te llama. Hoy Jesús te dice a ti que ya escuchó tu clamor y Él te dice, ven, tráiganme al ciego. Ya no puedes ver a causa de ese problema. Ya se cegaron tus ojos a causa de esa ira que salió por causa de esa adversidad que estabas viviendo. Ya te empezaste a hundir en la ira, en el enojo. Se detuvo tu barca por la adversidad, pero Jesús te dice, tráiganme a Él. Gloria a Dios. Y llegando le dice, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús? Que no todo está perdido, a pesar de que estés viviendo la dificultad que estés viviendo, a donde se haya detenido tu barca por causa de ese viento o por causa de esas olas. Jesús está aquí para ayudarte. Ay, no sé si estáis entendiendo, hermano amado. Jesús está ahí, preparado para extender su mano. Pero no temas, dice el Señor. Porque a Pedro le dijo, no temas, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la duda por causa del temor y pensamos que estamos bien? Bendito sea el Rey. Pero Jesús aún así es rico en misericordia y extiende su mano para socorrernos y volver a ponernos en el camino y nos ayuda a seguir. No abandones tu posición, no abandones lo que estás haciendo, aunque el viento sea contrario. Jesús está viendo lo que estás viviendo y está dispuesto a socorrerte, pero clama a Él. Ay, Señor Jesús. Dice así, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga el Señor por ti? ¿Qué quieres que haga por ti el Señor en esta tarde? El Señor está dispuesto a ayudarte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué es lo que está siendo difícil para tu vida en estos momentos? ¿Dónde está tu barca estancada? ¿Dónde estás detenido? ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. Bendito sea el Rey. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu necesidad? Dice el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Pero en este caso, el ciego Bartimeo le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Recordemos que Bartimeo tenía la necesidad de recobrar la vista, pero el Señor está dispuesto para extender la mano a suplir cual sea tu necesidad, más grande, si es más grande que ti el problema, dice yo estoy aquí, dice el Señor, porque para mí nada es imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para mí, cual sea tu problema, dice el Señor, hoy se mueve, hoy detengo el viento, hoy detengo las aguas, avanza, no temas y no dudes, porque yo estoy aquí para socorrerte, dice el Señor. Ay, bendito sea el Rey que vive. Y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y enseguida y seguía a Jesús en el camino. Hermano, hay algo muy importante aquí y clave. Estamos viendo que Bartimeo tenía la necesidad de recobrar su vista. Jesús el Señor suple esa necesidad. Le ayuda al Bartimeo. Le hace un milagro en su vida. Amén. Imposible para él autosanarse.
Pero aquí vemos algo fundamental, hermano, que hubo en Bartimeo. Porque un milagro no puede producirse por sí solo. Este milagro se produjo a causa de ese clamor. A causa de ese clamor que Bartimeo hizo, se detuvo Jesús. Se detuvo Jesús. Recordemos que alrededor de Bartimeo la multitud le reprendía. Recordemos que la barca era azotada por las olas y había un fuerte viento contrario y no los dejaba remar. Entonces ellos, aquí Pedro, Jesús el Señor le permite caminar por las aguas, pero Pedro se empieza a hundir a causa del temor. ¡Ay, Señor! Gracias, Espíritu Santo. Se empieza a hundir por causa del temor. Pero aquí, como Jesús cuando dijo, le dice, no tengas miedo, hombre de poca fe. Pero aquí vemos la escena contraria, donde estaba produciéndose un milagro en Pedro, se empezó a hundir por causa del temor. Y le dice Jesús, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Pero aquí vemos en el otro escenario contrario, cuando el Bartimeo empieza a clamar, pero la diferencia es que Bartimeo no tuvo miedo a causa de la multitud. ¡Ay, Señor Jesús! Y él siguió levantando la voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ay, ¿qué sucedió? Detuvo a Jesús. Pero Jesús le mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Pero mire lo que dice el maestro. Le dice, Jesús le dijo, no le dijo, yo te sano porque en mí hay poder, yo te sano por el nombre de no sé quién. Le dice, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. No le dices dudaste, no le dices temiste. Si Bartimeo hubiese quedado callado cuando la multitud lo reprendió, ¿sabe lo que hubiese detenido a Bartimeo? Lo mismo que detuvo a Pedro cuando estaba caminando sobre el mar, el miedo a la multitud. Pero en este caso no fue el caso. Bartimeo más clamó a gran voz y se produjo el milagro y pudo recobrar la vista. El mandato que el Señor te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No estás solo, dice el Señor. Hoy, Señor, siento tu presencia, Rey. No sé si usted está entendiendo, hermano amado, que el temor te va a detener, que el temor te va a paralizar. Pero aquí estamos viendo un Bartimeo que clamó a causa de su milagro con más voz, sin importar que la multitud le reprendiera. Él no le hizo caso, no tuvo miedo de la multitud y alcanzó a materializarse su milagro a causa de su fe. A causa de su fe. Porque no hubo miedo, pudo tener la oportunidad de que el maestro lo llamara a causa de su clamor. Acá Pedro le dijo, Señor, sálvame. Pero el Señor le salvó. Acá vemos que él clamó por su milagro y fue sanado a causa de su fe. Bendito sea el Rey. Vemos que por aquí en el escenario de Pedro, estamos viendo que él caminó sobre las aguas, pero se ahogó a causa del miedo. Acá estamos viendo que lo contrario, hermano amado, de que en Bartimeo no hubo miedo, porque cuando la multitud lo reprendió para que él callase, él clamó con más gran voz. Si él hubiese callado, no hubiese existido este milagro. Y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces nosotros, hermano amado, nos encontramos en situaciones así. Que ya encontramos la ayuda
vamos a buscar a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la iglesia, empezamos a llamar a pastores, a obispos, a todos para que los ayuden a orar, a solucionar el problema, viendo que la solución la tenemos nosotros. ¿A dónde está la solución? En que nosotros podamos llamar a Jesús y decirle: Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, ayúdame con este problema que es más grande que yo. Lo importante es no perder la fe a causa del miedo. No perder la fe a causa del miedo. Mantengamos la calma, confiado en que el Señor está viendo nuestros pasos y Él está pendiente de lo que nosotros estamos viviendo. No perdamos la fe a causa del miedo. Jesús está contigo. Jesús está contigo. Él lo dice: yo estoy contigo. No estás solo. Aunque no me puedes ver, dice el Señor, yo estoy contigo y sé lo que estás viviendo. Y lo que estás viviendo no es imposible para mí, aunque para ti pueda ser un problema gigante, pero eso enfrente de mí se tiene que mover. Y si delante de mí, dice el Señor, se tiene que mover, es porque de ti también se moverá. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo para socorrerte. Como podemos ver que Bartimeo pudo obtener su milagro a causa de su fe. Vamos a ver el último ejemplo y con este finalizamos, hermano amado. Otro ejemplo de dos ciegos más. Este marcó mi corazón. Marcó mi corazón este ejemplo. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Como podemos ver este escenario, dos ciegos clamaron a gran voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ahora la pregunta que el Señor te hace a ti y a mí. Tú tienes el problema, tienes la dificultad, tienes tu adversidad viviendo en este momento. Jesús te dice: ¿tú crees que yo puedo solucionar tu problema? ¿Tú crees que yo puedo mover ese obstáculo que te está que no te está permitiendo avanzar? ¿Cuál es tu respuesta en frente del maestro? Aquí la respuesta de los ciegos es: sí, Señor. Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú, Señor, puedes solucionarme lo que es imposible para mí. Porque los ciegos no se podían autosanar. Es imposible para ellos. Pero para Jesús el Señor no. Lo que está siendo imposible para ti, ¿tú crees que el Señor lo puede hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer. No está en mis manos el poder para hacerlo, pero yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y en la respuesta del maestro fue: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Hermano amado, le dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Lo que te está diciendo y lo que me está diciendo y lo que nos está diciendo el Señor, que conforme a nuestra fe se va a hacer lo que nosotros creamos, lo que Él puede hacer por nosotros. ¡Ay, Señor Jesús! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor saca todos tus límites de tu cabeza. Saca todos los obstáculos de tu cabeza. Porque Él es un Dios que todo lo puede. Él es el creador del universo. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas en Él se sujetan.
Bendito sea el Rey. Entonces Jesús ahora te deja el camino limpio y te dice, si tienes algún problema, ¿crees que yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer? ¿Crees que yo te puedo solucionar el problema? La pregunta es que el maestro te hace a ti. Si tú le dices sí, Señor, es porque ese problema desaparece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese problema desaparece. Esa tormenta, esos pensamientos que te están deteniendo, ese temor, esa duda, esa confusión que te está atormentando, esa ansiedad que no te deja avanzar, te dice el Señor, hoy desaparece. Hoy desaparece por causa de vuestra fe. Así dice el Señor. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hermano amado, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? Como podemos ver que los milagros, cómo se producían. Pedro voy a resumir el mensaje, se estaba produciendo un milagro en Pedro. Se estaba produciendo un milagro en Pedro, a pesar de que estaban estancados remando contra la adversidad. El maestro le dio la oportunidad de ver que él era el maestro, que en él todo se puede materializar. ¿Por qué materializar? Porque ¿cómo podemos ver que el maestro camina sobre las aguas? Líquido, algo imposible, hermano, para nosotros. Pero le da la oportunidad a Pedro de que camine sobre las aguas. Pero a la actualidad lo llevamos sobre el problema. Cuando nosotros estamos siendo atormentados a causa del temor en nuestro interior, y nos llega la ansiedad, y nos llega la inseguridad. Hermano amado, nosotros no podemos luchar contra esas cosas. Pero hay uno que te dice sí, porque yo ya vencí en la cruz del Calvario. Y vemos a Pedro aquí que por causa del temor se empieza a hundir. Hermano, el temor lo va a limitar y a detener. Por eso no es bueno el temor, porque no pertenece al reino de Dios, sino que pertenece al reino de las tinieblas. Y el enemigo, el propósito del enemigo es detenerte para que tú no avances, para que tú no alcances el propósito que tiene el Señor para tu vida. Pero el Señor hoy sale a tu encuentro y te dice, tu propósito se va a cumplir igual. Ay, Señor Jesús. Vemos el otro ejemplo donde está Bartimeo clamando a gran voz por su milagro. Vemos a la multitud, pero aquí vemos una gran diferencia, que Bartimeo no se cayó a causa de la reprensión que estaba teniendo de la multitud. Bartimeo no tuvo miedo, hermano amado, porque él fácilmente puede haber caído en el miedo si hay alguien que está reprendiéndole. Estamos hablando de una multitud, no de una persona. Muchas veces nosotros caemos en temor por causa de una persona, ni siquiera una multitud. Bartimeo no tuvo miedo, siguió clamando. Y ese clamor detuvo al maestro. Y donde detuvo al maestro, lo mandó a llamar. ¿Y qué es lo que pasó en Bartimeo? Al no tener miedo, se produjo su milagro. Se produjo su milagro. Pero en Pedro, caminando sobre el mar, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir, a hundir. ¿Qué te quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor? No tengan miedo. Avanza, avanza, dice el Señor. Podemos ver a dos ciegos más, hermano amado, que clamaron también por recuperar su vista. Pero aquí es diferente, mire, son tres posiciones diferentes. Ellos fueron y llegaron a la casa donde estaba Jesús, y Jesús le dice, ¿creen que yo puedo hacer esto?
Y la respuesta de ellos, sí, Señor. Entonces el Señor le dice que se haga conforme a vuestra fe. Hermano amado, los ciegos estamos viendo que clamaron, pero en ellos no hubo obstáculo alguno, no hubo temor, no hubo nada. Ellos iban con fe a donde el maestro. Solamente que el maestro le hace la pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces el Señor les dijo, sean sanos. Él les dijo, conforme a vuestra fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sigas creyendo, que sigas avanzando, que no caigas en el temor, porque yo estoy aquí para socorrerte, yo estoy aquí para fortalecerte, yo estoy aquí para sustentarte, yo estoy aquí para que esos momentos cuando estés débil, estoy aquí para levantarte con mi diestra de mi justicia. Dice el Señor, no temas, ten ánimo. Yo soy, dice el Señor. Me despido con un gran abrazo, que el Señor Jesús sea bendiciendo su vida y hoy es día de tu milagro. Amén.